versículo 10 al 19, dice la palabra del Señor. Oye, hijo mío, recibe mis palabras, y muchos serán los años de tu vida. Por el camino de la sabiduría te he conducido, por sendas de rectitud te he guiado. Cuando andes, tus pasos no serán obstruidos, y si corres, no tropezarás. Aférrate a la instrucción, no la sueltes, guárdala porque ella es tu vida. No entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. Evítalo, no pases por él. Apártate de él y pasa adelante, porque ellos no duermen a menos que hagan el mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de violencia. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. El camino de los impíos es como las tinieblas. No saben en qué tropiezan. Amén. Vamos a orar otra vez, chicos, nuevamente. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Señor, ten misericordia, Padre. Y usa, Señor, a este pobre hombre, Señor, para que pueda comunicar, Señor, de una manera poderosa tu palabra, Señor. Estamos delante de tu palabra, no palabra de hombre, sino de Dios. Danos la reverencia que ella merece, Señor. Queremos experimentar, Señor, hoy que tu palabra nos lave, nos purifique, nos santifique, nos conmueva, nos quebrante, pero que también, Señor, nos sane, Señor, tu palabra. Trata nuestro corazón, Señor. Abre nuestro entendimiento. Ayúdame, Señor, a decir dichos profundos, Señor. A proclamar, Señor, con poder las verdades de tu palabra. Y haz, Señor, que cada uno de los que están, Señor, ahora delante de tu palabra, cada uno de los jóvenes, pueda deleitarse en ella. La luz de Cristo resplandezca en sus rostros. Y acudan, Señor, al crucificado para redención y salvación. Haznos sabios, Señor, para que tú te glorifiques. Haznos sabios, Señor, para que tú te exaltes. Es lo que deseamos, Señor, que ocurra por medio de la predicación de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor. Amén. Amén, amén. Amén. He titulado el sermón de hoy, El camino del justo y del impío. Y he puesto este título porque tiene que ver con lo que hoy vamos a tratar en los versículos que nos atañen en este capítulo 4 de Proverbios. Nosotros venimos tratando el libro de Proverbios de una forma progresiva, de una forma expositiva, secuencialmente, ¿no? Y hemos aprendido muchas cosas acerca del libro de Proverbios, cosas importantes que pueden ayudarnos a comprender mejor cada versículo que aquí se nos da, ¿no? Entre ellas hemos dicho que el libro de Proverbios trata de Salomón como padre, transmitiendo, ¿no?, a sus hijos conocimiento, sabiduría, instrucción, para que ellos vivan una vida sabia, una vida que sea conforme a la voluntad de Dios. También hemos visto, ¿no?, el corazón de Salomón deseando, ¿no?, persuadir a sus hijos para que ellos amen la sabiduría, atesoren la sabiduría. Y vemos a Salomón usando distintas formas verbales para lograr hacer eso, ¿no? Nos habla de forma poética acerca de la sabiduría. Hace comparaciones sobre el oro, la plata, sobre las cosas más preciosas y que más estiman los hombres. Y él dice, la sabiduría es mejor. Proverbios intenta hacer eso. No, Proverbios hace eso. No intenta, lo hace. Proverbios es una exaltación a la sabiduría por sobre cualquier cosa. Pero también debemos recordar que sabiduría a la luz de la Escritura es muy diferente
a sabiduría, a lo que conocemos de puertas para afuera, a lo que el mundo piensa que es la sabiduría. A la luz de la Escritura, una persona sabia es una persona que vive conforme a la voluntad de Dios. Así de sencillo, sin ser muy profundo. De puertas para afuera, para el mundo, sabiduría es una persona que sabe hacer mucho dinero o es una persona que evita problemas y conflictos o es una persona que incluso no es creyente. Para el mundo, ser sabio es completamente contrario a lo que aquí la Escritura nos enseña que es la sabiduría. Para el mundo, la sabiduría es acumular conocimiento. A la luz de la Escritura, sabiduría es vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Pero también nosotros hemos enfatizado algo muy importante. Y con esto voy a hacer una conexión con el primer punto para así ya introducirlo. Nosotros hemos dicho que Proverbios es un libro que es dado para el pueblo de Dios. Proverbios es un libro que Dios lo inspiró usando a Salomón para que a través de este hombre imperfecto, pecador como todos nosotros, nos dejara su palabra perfecta, para que así como Salomón se dirigía a sus hijos, ahora Dios, por su Santo Espíritu, a través de su palabra, nos habla a nosotros que somos hijos de Él, hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Proverbios es para ti que estás en Cristo Jesús. Proverbios es para todo aquel que se ha arrepentido y ha confiado en el Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Nosotros ahora sí lo podremos vivir y ya veremos eso adelante. ¿Y por qué digo esto? Porque el primer punto trata sobre eso. El primer punto lo he titulado Escucha y vivirás. El versículo 10 dice, Oye, hijo mío, recibe mis palabras y muchos serán los años de tu vida. ¿Os dais cuenta? Salomón dice, oye, hijo mío. ¿Ves? Dios por su palabra está hablando a sus hijos. No está hablando a incrédulos. No está hablando a cualquier persona. Está hablando a aquellos que son hijos suyos, a los que Él ha adoptado como hijos para sí mediante nuestro Señor Jesucristo. Esos son los receptores del libro de Proverbios, aquellos que ahora pertenecen a la paternidad de Dios. La marca de un hijo de Dios es que escucha y obedece su palabra. Escucha y obedece su palabra. Salomón nuevamente intenta persuadir a su hijo, nuevamente intenta llamar la atención. Y ahora el Señor, por su Santo Espíritu, nos ha dejado estas palabras para nosotros. Y por su Espíritu llama, oye, hijo mío, presta atención. Precisamente la palabra aquí que se traduce como oye, es una palabra que en hebreo se escribe Shema. Es la palabra hebrea Shema. ¿Y por qué les digo esto? Porque esta palabra no significa simplemente escuchar. No, la palabra significa, su traducción más literal significa una persona que escucha con inteligencia, una persona que oye con entendimiento, alguien que presta atención, profunda concentración a los dichos que están saliendo de la boca de otro que le está comunicando. Esa es esa palabra. Y de esa manera el Señor espera que vosotros estéis ahora a la luz de su palabra, atentos, luchando en vuestro corazón para prestar atención a los dichos de la boca del Señor. Vosotros que sois hijos, debéis estar atentos, deleitándose, anhelando su palabra, maravillándose en los dichos del Señor. El pueblo de Dios ama, oye, escucha, recibe la palabra de Dios. El impío la rechaza, le es pesada, le es aburrida, le causa sueño. Pero al pueblo de Dios su palabra le es vida, le es gozo, le es plenitud. Desea escucharla.
desea prestar atención a los dichos de la boca del Señor. Salomón nuevamente, ¿no? Estaba diciendo cosas, pero quiere nuevamente pararse un momento quiero que vuelvas a prestar atención, quiero que estés aquí, quiero que escuches atentamente lo que te quiero decir. Eso es lo que hace el Señor por su Espíritu en cada sermón. Él trata de esa manera con su pueblo. Nos llama, nos persuade, nos dice, presta atención, escucha, recibe mis dichos, piensa en lo que te estoy diciendo, medita en lo que está saliendo de mi boca, recibe mis palabras. Mira cómo el Señor es tan bueno. Ahora, para Salomón también, persuadir más, nos recuerda el Señor por su Espíritu una cosa muy importante. Nos da un incentivo para prestar atención. Nos da un incentivo para amar la sabiduría, para atesorar la sabiduría y para recibir sus palabras. Y ese incentivo es que todo el que reciba las palabras de Él, las escuche. Dice la Escritura en el versículo 10, muchos serán los años de tu vida. Promesas de vida hay para el que recibe las palabras del Señor. Promesas de vida hay para aquel que atesora la sabiduría de Dios. Vida y vida en abundancia para todo aquel que cree en las palabras del Señor. Vida espiritual, gozo, plenitud, llenura, santidad, victoria sobre el pecado, sabiduría. El Señor todo eso nos lo da por medio de su palabra. Entonces Salomón nos recuerda, tendrás vida, vida si recibes estas palabras. Y no cualquier cantidad de vida. Vida eterna promete el Señor para todo aquel que recibe sus palabras, para todo aquel que cree en Él. Vida eterna. No hay cosa más importante para el hombre que la vida. No hay nada más importante. Una vez escuché de un predicador que estaba tratando un sermón sobre cómo mortificar el pecado. Es decir, cómo yo puedo luchar contra los deseos pecaminosos que aún hay en mi corazón, que aún hay en mis miembros. Y él utilizó un ejemplo muy visual, muy fuerte, pero que creo que es oportuno para lo que estamos tratando. Este hombre, este predicador, dice que había una vez, ¿no?, un chico, y este chico tenía un serio problema con la inmoralidad sexual. Y no podía dejar de ver pornografía. Tenía esa lucha muy grande allí. Entonces, este predicador comenta que imaginariamente viene un amigo o una persona con él, agarra una pistola y le pone una pistola en la cabeza. El chico estaba delante del ordenador luchando porque tenía anhelos de ver pornografía. Y esta otra persona le pone una pistola en la cabeza y le dice, si tú miras ese video pornográfico, morirás hoy mismo. Le dice así, si tú hoy le das clic a esa página pornográfica, hoy perecerás, hoy mueres. Se accionará la pistola. Les pregunto, ¿qué creen ustedes que hizo el chico? ¿Le dio clic al video? Evidentemente no, ¿verdad? Les aseguro que en ese mismo momento, las ganas, el deseo, el anhelo por ver pornografía y satisfacerse de una forma pecaminosa, se fumaron. O sea, ese chico ni lo pensó. Dijo, pues ya, no lo toco, ya está. ¿Sabes por qué lo hizo? Porque no hay nada más valioso que su vida. No hay nada más valioso. Los ricos, los millonarios son capaces de entregar cualquier cosa, todas sus riquezas con tal de tener más años de vida. Aquellos millonarios que tienen toda la riqueza del mundo, pero les han detectado una enfermedad que ya no tiene cura, han llegado a decir, y esto es verídico, yo te doy todo, todo lo que tú quieras, te doy todo, te firmo aquí todo mi dinero, con tal de que tú me sanes de esta enfermedad.
Un hombre que vivió toda su vida solo para hacer riquezas, para las riquezas, ahora quiere usar lo que él atesoró más para que solamente se le dé un poco más de vida. Lo que pasa es que ustedes, como son jóvenes, piensan que tienen muchos años de vida. Piensan que todavía les queda mucho por vivir, porque todavía no ven la vida a los ojos del Evangelio. Todavía ven la vida con 100, 80, 90 años, 110 años, 105 años, y no lo ven con los ojos de la eternidad. Porque si lo vieran con los ojos de la eternidad, vosotros responderíais como respondió también Jacob, que dijo que sus años fueron pocos y malos en esta vida. Un hombre que vivió más de 100 años dice, Faraón, mis años fueron pocos y malos en esta vida. Porque este hombre, Jacob, vivía con los ojos puestos en la eternidad. Sabía que con respecto a la eternidad, a la vida eterna, a la vida que ofrece la palabra de Dios, 50 años, 80 años, 100 años, es nada, es corto, es efímero, es pasajero. Así de rápido se va la vida. Pero la Escritura nos ofrece palabras de vida eterna, palabras de vida eterna. Por eso en Juan 6:68 el Señor Jesucristo dice el apóstol Pedro, dice, Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Jesucristo es la palabra de Dios. Jesucristo es y tiene palabras de vida eterna. Solamente Él las tiene. Las palabras que Salomón estaba dando, aunque Cristo no se había encarnado ni había venido, son las palabras que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece. Y fíjate cómo Pedro dice al Señor Jesús. En el contexto de este versículo, a Cristo lo estaban rechazando personas que lo estaban siguiendo de ya hace tiempo, comenzaron a abandonarlo porque su mensaje comenzó a ser duro. Jesús comenzó a decir que el que no coma de su sangre, el que no coma de su cuerpo, de su carne y beba de su sangre, no tiene vida en él. Y para las personas eso comenzó a sonar ya muy duro. Y se comenzaron a ir. Y Pedro y el Señor Jesucristo le dice a los discípulos, vosotros también queréis marcharos, vayan, márchense. Mas Pedro responde, no, maestro, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Os dais cuenta? El pueblo de Dios no quiere show. El pueblo de Dios no quiere entretenimiento. El pueblo de Dios no quiere que se le hagan aquí payasadas. El pueblo de Dios quiere palabras de vida eterna. ¿A dónde más iré, Señor? Pedro no dijo, ¿a dónde más iré, Señor? ¿Quién me va a entretener? ¿A dónde más iré, Señor? ¿Quién me va a hacer vivir feliz y pleno? ¿A dónde más iré, Señor? ¿Quién me va a hacer o a prometer grandes cosas que me desarrollaré profesionalmente? No, no, no. ¿A dónde iré, Cristo? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y eso es lo que hoy el texto nos está persuadiendo. Palabras de vida eterna se están poniendo en nuestro corazón, delante de nosotros. Y Salomón quiere atraernos. Por lo tanto, Hebreos 2:1, nosotros, por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Presta atención a la palabra, porque de ello te vale la vida eterna. Presta atención a los labios del Señor. Presta atención a los dichos de su boca. Presta atención a lo que sale de su palabra. Atesórala en tu corazón. Óyela, recíbela, como dice Salomón. Oye, hijo mío, recibe mis palabras y muchos serán los años de tu vida. Tú decides hoy qué quieras hacer, si rechazar las palabras de vida eterna o atesorarlas en tu corazón. Porque de nada sirve, chicos, presentaros aquí, predicaros aquí y compartiros aquí un buen sermón si la tierra que vosotros sois no es una tierra fértil. De nada sirve, chicos, preparar un buen sermón si vosotros no preparáis vuestro corazón. De nada sirve, chicos, aquí pararnos, ser
profundos en el mensaje que compartimos si vosotros rechazáis los dichos de la boca de Dios? Por eso os exhorto, escuchad la palabra, meditad en la palabra y atesorarla, recibirla, porque son palabras de vida eterna. Son palabras de vida eterna. Entonces Salomón, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos está persuadiendo a continuar atesorando la sabiduría, amando la sabiduría. Y nos ha dado un incentivo. Nos ha dicho que tendremos vida y vida en abundancia si escuchamos su voz, si escuchamos la voz de nuestro Señor Jesucristo. Ahora el segundo punto lo he titulado, guíanos por el camino de la sabiduría. Guiados por el camino de la sabiduría. Versículos 11 al 12 dice, por el camino de la sabiduría te he conducido, por sendas de rectitud te he guiado. Cuando andes, tus pasos no serán obstruidos, y si corres, no tropezarás. Salomón nos habla, nos exhorta el Señor a través de su palabra y nos comparte su sabiduría. Pero el que recibe la sabiduría de Dios, el que escucha esto, el que recibe el consejo de Dios, ¿sabes qué va a ocurrir? Se va a comenzar a notar en la vida de esa persona. Se va a comenzar a notar en frutos de vida eterna. Se va a comenzar a notar en una vida en santidad. Se va a comenzar a notar en la manera en la que se conduce, en la manera en la que anda. El que rechaza la escritura también se le va a notar en su vida. Pero el que recibe los dichos de Dios se va a notar en su manera de andar. Dios no solamente levanta predicadores y hace que su palabra sea predicada. También el Señor hace algo glorioso. El Señor nos introduce por el camino de la sabiduría. Mira el versículo 11. Por el camino de la sabiduría te he conducido. Por sendas de rectitud te he guiado. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos conduce por sendas de rectitud, por el camino del bien. Nos introduce por el camino de la voluntad del Señor. El Señor nos está diciendo que la sabiduría es un camino, es una forma de andar, es una senda. Pero Dios también nos dice aquí con este versículo que Él mismo nos introduce por medio de su palabra y nos guía por medio de su palabra por ese camino. Porque el Señor, amigo, a sus hijos no los va a dejar en el pecado. A sus hijos, a los que Él les comparte sabiduría y la reciben por la obra del Espíritu Santo de Dios, los guía para que esa palabra se manifieste en una vida en santidad, se manifieste en una vida de obediencia, se manifieste en una vida de rectitud. El Señor no guía a nadie por el error, no guía a nadie por caminos confundidos. El Señor no guía a nadie por sendas de pecado. Su pueblo, sus hijos, aquellos que reciben su palabra, Él los conduce por sendas de rectitud. Por lo tanto, no es posible que alguien diga, creo en Dios. No es posible que alguien diga, soy salvo. No es posible que alguien diga, Dios está conmigo, pero su vida y su caminar, sus pasos, andan por sendas de impiedad. Su vida refleja esclavitud al pecado. Su vida refleja amor y deleite por lo que no es propio, por lo que no es justo, por lo que no es bueno. No puede ser de que Dios te haya dado sabiduría y vivas como el necio. El Señor coge al pecador, al necio, al que no tiene entendimiento, y con su santa palabra lo guía por sendas de rectitud. Lo transforma, lo redime, lo salva y hace que andemos por caminos de obediencia.
todo el que recibe la palabra del Señor, todo el que recibe los mandamientos del Señor, todo el que confía por la fe en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, se evidenciará en una vida de santidad. Por eso os dije en la introducción de que Proverbios es un libro que solo lo podrán vivir los que son hijos de Dios. Pero también Proverbios es un libro que trae condenación para aquel que rechaza, para aquel que niega, para aquel que persevera y persiste en una vida en necedad. Porque Proverbios, por un lado, a nosotros, los que somos hijos de Dios, nos introduce por caminos de sabiduría, nos hace ir por caminos de rectitud. Pero por el otro lado, le hace saber al pecador que no está viviendo conforme a la voluntad de Dios. Proverbios tiene esas dos funciones. Decirnos, o eres sabio o eres necio. O perteneces a Cristo o perteneces a Satanás. O eres de Dios o eres del mundo. Eso es lo que Proverbio quiere hacer con nosotros. Mostrarnos a quién pertenecemos. Pero a la vez también el Señor se complace en usar este libro para también a nosotros introducirnos por sus caminos, por sus sendas, por sus veredas de santidad, de rectitud. Él hace eso. Salmo 23:3 dice, Él restaura mi alma. Mira lo que hace el Señor. Él restaura mi alma. Me guía por sendero de justicia, por amor de su nombre. ¿Ves? Dios se ama tanto a sí mismo. Dios se ama tanto su nombre, su reputación, que Él no va a permitir que alguien a quien Él decidió salvar viva como le dé la gana. Dios a sus ovejas no la va a dejar que se revuelquen en el lodo. Dios a sus ovejas no las va a dejar que vivan en pecado, que vivan esclavitud al pecado, sino que como a David, nosotros que somos sus ovejas, el buen pastor nos pastorea. Y mira cómo lo hace. Mira cómo lo hace. Primero restaura nuestra alma y luego nos guía por senderos de justicia por amor a su nombre. En el mundo evangélico, chicos, en el mundo evangélico, y quiero que presten atención a esto porque es importante, hay dos formas de pensar en cuanto a la santidad y a la vida de obediencia. Algunos piensan que tú debes vivir bien y permanecer bien delante de Dios para que no pierdas tu salvación. Ellos piensan que depende de cómo tú vivas, depende de cómo tú te conduzcas, de que tú retengas la salvación o de que la pierdas. Nosotros, a la luz de la Escritura, no creemos eso, ni vemos eso en la Escritura. A la luz de la Escritura lo que vemos es que aquella persona que es salva comienza a tener una nueva vida en Cristo Jesús de santidad y por lo tanto comienza a vivir una vida de santificación. Comienza a vivir en obediencia para Dios. Y esto es así. Mira lo que dice aquí la Escritura, porque Dios se ama mucho a sí mismo. Porque Dios no va a permitir que su pueblo ande por las calles haciendo que los demás blasfemen el nombre de Dios, viviendo en robos, en malas palabras, en pleitos, en rencillas, en inmoralidades sexuales. Dios no va a permitir eso. Por amor a su nombre, Dios ha prometido que va a guiar a su pueblo por caminos de justicia y de rectitud. Y es por ello que una vez más te vuelvo a preguntar, ¿cuáles son los frutos que estás dando en tu vida? ¿Dios te está guiando por caminos de sabiduría o eres un necio? ¿De qué manera estás viviendo? ¿Le consideras a Dios en todo lo que haces? ¿Temes a su nombre? ¿Escuchas su voz? Y cuando
Él dice, esto no está bien, evítalo. ¿Lo evitas o tú sigues adelante? ¿De qué manera estás viviendo? Porque eso es lo que va a definir a quién perteneces. Eso es lo que va a definir de quién eres. Si andas por el camino de los sabios o si andas por el camino de los impíos. Dios ha restaurado tu alma. ¿Tu alma ya ha sido restaurada o todavía tu alma está rota por el pecado? Dios te está pastoreando como el buen pastor. Él es tu pastor, Él te está guiando, Él te está consolando, Él te está instruyendo. O tú eres el pastor de tu propia vida. O tú vives según lo que tú dices que debes hacer y lo que no debes hacer. O tú eres el juez de tu vida. ¿Cómo estás viviendo? ¿Vives conforme a los designios de Dios o vives conforme a lo que a ti se te apetezca? Pero la verdad es que Dios nos guía por sendas de justicia. A tal punto lo hace que, como dice el versículo 12, cuando andes tus pasos no serán obstruidos y si corres no tropezarás. ¿Os dais cuenta cómo el Señor cuida y pastorea a su pueblo? Cuando andas no tropezarás. Yo quiero que entiendan una cosa, ¿no? Proverbios es un libro muy poético, ¿vale? Y para transmitirnos a nosotros las ideas, la enseñanza, Salomón usa mucha poesía, usa muchas comparaciones, ¿no? Cuando él dice que cuando andes, ¿vale? No serás obstruido, no tropezarás. Él está usando una forma poética para expresar algo, para expresar una verdad. Y es esto. Cuando nosotros nos caemos y nos tropezamos, cierto que pasamos vergüenza, cierto que, cierto que damos una impresión de torpeza, de que somos todavía dependientes. ¿Nos dais cuenta que son los niños los que nosotros necesitamos? Venga, anda, camina, enseñarles a caminar. Y que si un niño se cae no pasa nada, nadie se burla, más bien se preocupa. Pero si lo hacemos nosotros y lo hacemos en la calle, ¿verdad que pasamos vergüenza? Pensamos que todo el mundo nos está mirando. Bueno, eso es lo que debe de causar en nosotros el pecado. Y esa es la promesa que el Señor hace a todo aquel que recibe su sabiduría. De tal manera lo va a guiar por sus caminos de justicia que no va a tropezar, que sus pies no serán obstruidos. Por eso la Escritura dice que el pueblo de Dios es como la gacela, es como los pies de una cierva. ¿Ustedes han visto cómo anda una cierva? Ese animal anda en unas montañas, en unos rascacielos que tú dices, Dios mío, ¿cómo es que no se caen? O sea, esos animales, así es el rascacielos, y ellos se paran así. Pareciera que no estuvieran parados en nada, y no se caen, no tropiezan. Tienen bien firmes, con pezuñas bien agarrados, están a los rascacielos. Y aunque no haya camino, no tropiezan, no caen. Así cuida y pastorea a Dios a su pueblo, a través de la sabiduría que nos comparte en el libro de Proverbios. Si tú escuchas dichos profundos, si tú prestas atención, si tú dedicas tu corazón a escuchar la palabra, a meditar en la palabra, a escudriñar la palabra, a atesorarla en tu corazón, vencerás al pecado, vivirás en santidad, caminarás en obediencia. Dios promete que te va a guiar por sendas de justicia. Dios promete que te va a introducir por veredas de la verdad. Dios promete que te va a guiar por sendas de rectitud. Así que tienes dos opciones. Una, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. La segunda, presta más atención a la palabra de Dios. Atesórala más, escudriñala más, escúchala más, ora más, clama más, para que el Señor sea santificándote más y más, más y más.
Ahora, hemos dicho dos cosas. El Señor nos comparte su palabra y nos invita a recibirla. Lo segundo, el Señor mismo hace que su pueblo, que atesora la sabiduría, lo conduce por sendas de rectitud. Pero ahora en el punto número 3 tenemos nuestra parte, nuestra responsabilidad. Persistir en el camino del sabio. El versículo 13 dice, aférrate a la instrucción, no la sueltes, guárdala porque ella es tu vida. Aférrate a la instrucción, no la sueltes, guárdala porque ella es tu vida. Salomón está así, hijo mío, escúchame, hijo mío, recibe mis palabras, recibe mi instrucción, recibe sabiduría. Lo que yo he intentado hacer es esto, es conducirte por sendas de rectitud, es instruirte, así debe de ser un hombre, así es un marido, así es un hijo de Dios, así es un hijo con sus padres, así es un trabajador, así se vive, así se utiliza el dinero, así se agrada al Señor. Este es el corazón que a Dios le agrada. Te he instruido, ya van 3 capítulos en donde te he enseñado dichos profundos. 3 capítulos en donde te he compartido mi palabra. 3 capítulos en donde te he dicho, evita el pecado, ama la justicia, busca la rectitud. 3 capítulos en donde te he instruido. 3 capítulos en donde te he mostrado la grandeza, el valor de la sabiduría. Ahora haz una cosa, aférrate a eso. No lo sueltes. No sueltes lo que has recibido. No sueltes lo que has aprendido. No sueltes lo que el Señor te ha instruido. Aférrate a la verdad. Porque chicos, ciertamente una cosa es comenzar a vivir sabiamente y es difícil, pero más difícil, ustedes saben qué es, mantenerse en una vida sabia. Dios no nos llama a vivir periodos de sabiduría. Dios no nos llama a vivir un día sabio, un día necio, un día esto, un día lo otro. Dios no quiere que tengamos una semana paz en nuestro hogar, con armonía, sirviéndonos, amándonos los unos a los otros, predicando la palabra, estudiando la palabra, evitando el pecado, y luego una semana cayéndonos a golpes los unos con los otros, insultándonos los unos con los otros, viviendo neciamente, despreciando su palabra. No, 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 no. El Señor quiere que andemos una vida sabia. ¿Saben qué es lo más difícil de la disciplina, chicos? Mantenerla. Eso es lo más difícil. 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. Ir a un gimnasio se puede hacer. Ir todas las semanas durante 2 años, eso requiere mucho esfuerzo. ¿Sabes qué es difícil, chicos? Durante todo un año de tu vida, todos los días de tu vida, leer la escritura. Es muy fácil leer toda una semana la Biblia. Es muy fácil leerte todo Génesis en un mes. Pero difícil es mantenerte diariamente durante todo un año meditando en ella y escudriñándola. Por eso Salomón le recuerda esto y por eso el Señor nos lo dice a nosotros. Mira, has aprendido sobre la modestia, cómo viste una mujer. Has aprendido sobre la inmoralidad sexual. Ya te he hecho libre de la pornografía. Ya te he quitado el orgullo, la soberbia. Ya estás meditando en mi palabra. Llevas un mes en esto. Has aprendido teología. Has aprendido doctrinas fundamentales de la fe. Has atesorado a Cristo en tu corazón. Ahora aférrate a eso. No lo sueltes. Nosotros somos muy rápidos para relajarnos. Fácil nos relajamos. Y es ahí en donde más caemos, más tropezamos, cuando nos relajamos. Damos por sentado de que, mira, estoy caminando bien, ahora estoy leyendo la escritura, ahora me estoy conduciendo de esta manera. Es muy fácil verlo, muy fácil ser así. Y por eso luego tendemos ¿a qué? A relajarnos. Y de repente, bueno,
No pasa nada si hoy no la leo, la he leído ya, llevo 2 meses leyendo la escritura. No pasa nada si hoy no oro, no pasa nada si hoy, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y así, de repente, te enfrías en la fe. Por eso el Señor no solamente nos llama a recibir su palabra, no solamente nos llama a poner por obra su palabra, también nos invita, nos exhorta a aferrarnos a su palabra, a atesorar su palabra, a confiar en su palabra, a retener su palabra. Génesis 32:26 dice, entonces el hombre dijo, suéltame, porque raya el alba. Pero Jacob respondió, no te soltaré si no me bendices. Para los que no lo sepan, este es Jacob, un siervo de Dios que estaba luchando con Jehová. Era Jacob con el Señor allí. Y la lucha era esta. Jacob quería ser bendecido. Jacob sabía que estaba con el Todopoderoso, con el guardador de su vida. Y Jacob no lo quería soltar. Jacob se aferró al Señor. Y Jacob, hasta que el Señor no lo bendijera, no iba a soltar al Señor. Se aferró a Él, como si de eso dependiera su vida. De la misma manera, el Señor nos exhorta a nosotros a que debemos aferrarnos completamente a Él, aferrarnos a su palabra, depender completamente del Señor, aferrarnos a lo que Él ya nos ha dicho. Tantas cosas el Señor te ha compartido ahora. Aférrate a eso como si fuese y dependiese de eso tu vida. Hemos estudiado muchas cosas. Cada martes, cada jueves, cada domingo se nos habla de distintas cosas. Se nos habla de la familia, del matrimonio, se nos habla de cómo ser hombres santos, se nos habla de cómo ser mujeres santas. ¿Qué estás haciendo con eso? No lo sueltes, atesóralo en tu corazón, guárdala, porque ella es tu vida. Ahora la lucha es mantente firme en esto. Mantente firme en la verdad. Mantente firme en su palabra. Mantente firme en lo que te ha enseñado. No lo sueltes. No seas indisciplinado. Lucha, llora, clama, sufre. Haz lo que tengas que hacer para mantenerte en los caminos del Señor. Hay una gran responsabilidad de nuestra parte. Hay una gran responsabilidad de nosotros para permanecer en los caminos de Dios. Si tú te enfrías, es porque tú mismo te has metido en la nevera. Si tú te enfrías, es por responsabilidad tuya. El llamado que el Señor te hace ahora es aférrate a su sabiduría, aférrate a su palabra. Nuevamente Salomón también, aquí la Escritura nos recuerda la importancia de recibir la sabiduría. Guárdala, porque ella es tu vida. En Juan 6:63 el Señor Jesucristo dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras de Salomón son vidas porque son palabra de Dios. Lo que sale de la boca de Cristo es vida porque Cristo es Dios. Cristo es el Logos. Solamente Dios da palabras de vida eterna. Y Cristo dice que lo que sale de su boca es palabras de vida eterna. Mis palabras son vidas. El que escucha la voz de Cristo y la obedece, el que cree en el mandamiento de Cristo y lo obedece, tiene vida y vida en abundancia. Chicos, les pido perdón un momento, voy a tratar con Mateo.
Perdón, chicos. Yo les digo que se concentren y pasa a mi hijo para aquí para arriba, distrayéndole tanto. Todo ser humano tiene que tener reverencia delante de la palabra de Dios. Y eso es algo que yo estoy seguro, cada padre quiere transmitirle a sus hijos. Y aunque Mateo es un niño, él hace eso no porque es un niño, hace eso porque es un niño pecador. Porque personas adultas no se levantan, no hacen otras cosas, no sacan el teléfono, solo por temor y vergüenza a los hombres. Pero en su corazón desean hacer eso. Como Mateo no sabe lo que es la vergüenza porque aún es niño, lo hace, ¿me entiende? Pero todos debemos de tener reverencia delante de la palabra de Dios. Y yo les pido disculpas de que haya sido distraído todo este tiempo por causa de mi hijo. Pero tenemos ese incentivo, tenemos ese llamado por parte del Señor. Vida, vida. Recuérdate eso. Cuando el pecado venga a tu vida, cuando venga la tentación, cuando estés en un momento comprometiendo la santidad, recuérdate, Señor, oírte, obedecerte, creer en ti. De eso depende la vida eterna. Escuchar tu voz, en eso hay vida y vida en abundancia. Rechazar el pecado es lo que tú quieres. Voy a escucharte, voy a aferrarme a eso. Quiero darle algunos tips prácticos, chicos. Miren, si ustedes salen de aquí y no van a su casa a orar, no se van a poder aferrar a la palabra de Dios. Si ustedes salen de aquí y se van directamente al teléfono y a llenar su mente y su corazón de porquerías, no se van a poder aferrar a la palabra de Dios. Si ustedes salen de aquí y luego pasan 3, 4, 5 días para que vuelvan a escuchar otro sermón, olvídense. Jamás van a poder permanecer en la palabra de Dios. Si ustedes no luchan, si ustedes no sufren, si ustedes no claman a Dios para que lo que se les está predicando lo atesoren y se aferren a eso, jamás lo van a poder hacer. Jamás. No van a poder permanecer en la escritura. No van a dar fruto. No van a poder ver la sabiduría limpiando vuestro camino, su manera de andar, sino que van a ser como el necio, terco, contumaces, y os vais a ir de tropiezo en tropiezo, de tropiezo en tropiezo. Y eso precisamente es lo que trata el punto número 4. Evita el camino del mal. Versículo 14 al 17 dice: no entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. Evítalo, no pases por él, apártate de él y pasa adelante. Luego, el versículo 19, si mal no recuerdo, también está aquí. Nos dice que el camino de los impíos es como las tinieblas. No saben en qué tropiezan. ¿Os dais cuenta? El que rechaza la escritura, el que no retiene la sabiduría, ese vive completamente en tinieblas. Tropieza y ni se entera. ¿Por qué? El drogadicto tiene una vida vuelta a nada, destruida. Y es evidente que su problema es la adicción por eso. Pero a pesar de que sabe que es por eso su adicción, todavía sigue preguntándose, ¿por qué mi vida es así de miserable? ¿Por qué vivo así? Y tú desde afuera lo ves y dices, no puede ser que no te des cuenta. ¿Por qué? Porque hay una ceguera espiritual. Porque el camino del necio es de tinieblas. No sabe en lo que tropieza. Por eso el Señor nos dice, no entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. Evítalo, no pases por él. Apártate de él y pasa adelante.
Hay un dicho, hay una forma de pensar que yo la tenía, mi padre también la llegó a tener y estoy seguro que su padre también la llegó a tener. Y es esto, es como que deja que el niño experimente para que aprenda. Deja que el niño vea lo que es malo, pruebe lo que es malo para que se dé cuenta que es malo y así evite, así aprenda, así ya no continúe por ese camino. La escritura nos dice que eso es del diablo, que eso es mentira. La escritura nos dice que no tienes que estar experimentando el mal. La escritura nos dice que no tienes que estar probando cómo es el camino del pecador. La escritura nos dice que no tienes que estar viendo cómo es eso de la droga, cómo es eso de robar, cómo es eso de vivir en bandas, cómo es eso de vivir en necedad, cómo es eso de la inmoralidad, cómo es eso de tener sexo antes del matrimonio. No, 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 evítalo. No pases por él. Huye. El sabio evita el mal. El sabio no busca experimentar. El sabio no busca saber cómo sabe el mal. El sabio no quiere saber cómo se siente el pecado. No, no, el sabio lo evita. El sabio vive por fe. Confía que si el Señor dice, eso es pecado, eso está mal, eso lo evito, eso lo evitas, el sabio huye de eso. No tienta al Señor. No se mete en tentación. No se mete en la cueva del lobo. Lo evita completamente. Esa es la vida del sabio. No es muy difícil, chicos, vivir para la gloria de Dios. No es muy complejo. De hecho, Dios no lo ha hecho muy fácil, porque la Escritura afirma una verdad gloriosa. Él ha escrito su ley en vuestros corazones. Miren, hasta el ateo que nunca ha leído la Biblia sabe lo que es bueno y lo que es malo. Por ende, el ateo no va a tener excusa delante de los ojos de Dios para decir, es que yo viví una vida necia porque nunca leí la Biblia. No, mentira. Yo escribí mi ley en tu corazón. Por eso tú sabes discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. No es difícil, no es muy complejo. No hay que ser un gran erudito, un gran pensador para saber qué lo que le agrada a Dios y lo que no. Es más, Dios nos lo ha hecho aún más sencillo. Ha derramado su Santo Espíritu en el corazón de todo creyente. Ese espíritu que nos guía, discierne, ese espíritu que nos revela la voluntad de Dios. Ese espíritu que está ahí diciéndonos, esto no le agrada al Padre, esto no le agrada al Padre, esto no le agrada al Padre, esto sí le agrada al Padre. Gloria a Dios. Esto es lo que quiere el Señor para nosotros. Esta es su voluntad. Su espíritu que nos ayuda a hacer lo que a Él le agrada. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, ha sido depositada en nosotros. Fuimos sellados con Él. Aquel que conoce todo de Dios, ahora mora en nosotros y nos revela todo de Él a nuestro espíritu. No es muy difícil, chicos, no es muy complejo. Todos vosotros sabéis lo que es bueno y lo que es malo. Por lo tanto, es tan sencillo como evitar el mal, evitar el pecado, huir de eso. Así de sencillo es, mira, tú lo miras. Señor, tú has dicho que eso está mal. No voy a ir por ahí. Señor, estos chicos no quieren estudiar. Estos chicos solamente quieren flirtear, no sé cómo lo dicen aquí. Estos chicos solamente quieren andar en bromas. Estos chicos son pleiteros. Estos chicos solamente buscan el mal. ¿Para qué me voy a juntar con ellos? ¿Qué tengo que estar yo buscando la aprobación de ellos? ¿Qué tengo que estar yo buscando en ellos aceptación? No. Su camino es camino de perdición. No es muy difícil. ¿Para qué, Señor? ¿Para qué voy a probar la droga? ¿Qué- ¿Por qué? O sea, ¿por qué tengo que yo probarlo lo que ya es evidente? Este chico gasta 2 euros tras euro tras euros en esto que le está destruyendo sus pulmones, que le está destruyendo su cerebro. Anda todo el tiempo nervioso, anda todo el tiempo insatisfecho. Esto lo está llevando a pensamientos suicidas. Esto lo está llevando a robarle a su madre para poder pagarse su vicio. ¿Para qué voy a probar eso? No es muy difícil, ¿os dais cuenta? Vivir sabiamente no es muy complejo.
¿Tú sabes cuál es el problema? Uy, es un problema del corazón. ¿Sabes cuál es el problema? Son deseos, anhelos, son emociones que nos llaman, que nos excitan hacia el mal, hacia el pecado. La forma en la que el mundo lo vende. Las falsas promesas de satisfacción. Es una lucha feroz contra las pasiones de nuestra carne. Eso es lo que lo hace complicado. Pero en la medida en la que más y más te llenes del Espíritu Santo de Dios, en oración, en meditación de la palabra de Dios, en esa misma medida, más fácilmente le vas a decir no al pecado. Más fácilmente vas a huir del mal. Más rápidamente vas a evitar el pecado. Y vas a ver la dicha y la felicidad de la vida que es así. Vas a ver todo el peso que el Señor quita de nosotros por vivir en obediencia a Él. Gozo, paz, plenitud en el corazón de la persona de que vive haciendo la voluntad de Dios. John Jairo comenzó leyéndonos el Salmo 1. Esa es la vida de alguien, esa es la historia resumida de todo lo que estamos hablando. El justo que se deleita en la ley del Señor es como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua. Siempre está recibiendo agua, vitalidad, vitalidad. Su alma siempre está prosperada, está feliz, está gozoso. Aquel que está plantado en la palabra de Dios, medita en la ley de Dios, se deleita en la ley de Dios, obedece la ley de Dios. Aquel que escucha la voz de Cristo, confía en el Señor Jesucristo, ama al Señor Jesucristo y obedece al Señor Jesucristo, es como ese árbol. Pero el impío, el que anda por estas sendas de pecado, es como la paja, como también lo dice el Salmo 1. Seco, su alma no está prosperada, vacía, seca. Como el desierto es el alma del pecador. Y por eso es como una paja, no tiene raíz. Pasa un viento y cualquier dificultad, cualquier problema, cualquier pecado que pase, se lo arrastra, se lo devora, se lo lleva. Cualquier mala enseñanza, cualquier herejía, lo destruye. Así es la vida del pecador, apartado de la gloria de Cristo Jesús. Por eso no tenemos que estar experimentando, chicos. Huyan. Pónganse barreras. Bloqueen los teléfonos. Bloqueen las páginas pornográficas. Bloqueen aquellos que le pueda abrir ventanas hacia el pecado. Huyan. No escuchen las voces de vuestros compañeros que le dicen, no pasa nada, tómate uno. No pasa nada, solamente inhala un poco. No pasa nada, no les presten atención a la voz de Satanás. Huyan del pecado. Huyan de aquellos que les invitan a escaparse de clase. Huyan de aquellos que les invitan a no hacer la tarea. Huyan de aquellos que les propongan pecar contra el Señor. No presten atención a ellos, huyan. Parte de lo que es seguir al Señor Jesucristo y estar en sus caminos es también perder cosas. Y yo siempre se lo digo a vosotros. Los colegas que tenía en la universidad ya no fueron más mis colegas. Son dos mundos distintos, dos naturalezas distintas. Es el reino de las tinieblas y el reino de la luz. No puede haber convivencia, no puede haber comunión. Cuando yo estaba con ellos, yo solo quería hablarles del Señor y ellos solo me querían invitar a pecar. Son polos opuestos, ¿me entiendes? O se rendían ellos o me rendía yo. Pero eso de que podíamos convivir, no, es imposible. ¿Qué me tocó hacer? Evítalos, ya no puedo. Ah, que eres un aburrido, tú antes quedabas con nosotros, íbamos a la discoteca, José, los viernes en la noche íbamos a la salida del pueblo, poníamos ahí la camioneta a todo volumen, bailabas, era más divertido. Era.
Ahora soy de Cristo. Ahora mi vida le pertenece a Él. Ahora eso a mí ya no me deleita. Ahora eso a mí ya no me agrada. Y luego están aquellos que son más espirituales que tú, que te dicen, eres un legalista, y te dicen, no pasa nada, pero solamente tú ven que tú no vas a tomar alcohol. O sea, yo voy allí pero nada, yo no estoy ahí, ¿sabes? No estoy mirando a las chicas, tampoco no le presto atención a la música, no, yo no tomo, ni siquiera tomo alcohol. Yo soy muy fuerte. Yo soy más sabio que Dios. Dios me dice, evita el mal, pero no, yo le demostraré a Dios que yo puedo estar en tinieblas y no me pasa nada. Ese es un necio, ¿me entiendes? Ese es un necio. El sabio reconoce que es débil. El sabio reconoce y sabe cómo actúa Satanás. El sabio sabe que él está bajo un cuerpo débil. El sabio sabe que el pecado es seductor. El sabio sabe que la música que nos ofrecen en el mundo, la manera en que la ofrecen, no es casualidad como la ofrecen. Y el sabio que hace, no, yo ahí ni quiero estar. Prefiero no estar allí. Mi paz con el Señor Jesús vale mucho más que ese momento ahí con ustedes. ¿Quieres quedar conmigo? Vamos a una cafetería. ¿Quieres hablar conmigo? Vamos y nos encontramos. Te invito a un café, compartimos, vamos a la Rambla, caminamos de día, lo que tú quieras. Pero ahí no. El sabio evita el pecado. El sabio no quiere experimentar el pecado. El sabio no quiere ver cómo se ve esa vida. El sabio no quiere nada de lo que tenga que ver con el mal. Por eso os digo, chicos, es un tema de oración, de que ustedes os humilléis, claméis a Dios para que Él guarde vuestro corazón. Ahora, el punto número 5 tiene que ver con lo que hemos dicho. Lo he titulado El camino terco del impío. Versículo 16 al 17 dice, porque ellos no duermen a menos que hagan el mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de violencia. Versículo 19. El camino de los impíos es como las tinieblas, no saben en qué tropiezan. En el punto anterior, el Señor nos exhorta a una cosa: evita el camino del pecador, evita las sendas del pecador, evita el pecado, huye de ellos, huye del estilo de vida del pecador, huye de ellos. Y ahora nos da las razones por las cuales debemos huir. Y mira lo que nos dice: porque ellos no duermen a menos que hagan el mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de violencia. El camino de ellos es como las tinieblas, no saben en qué se tropiezan. Huye de ellos, evítalos, porque ellos no descansarán hasta hacerte pecar. Huye de la vida del pecador, de las sendas del impío, del camino del pecador, porque él no dejará de dormir hasta que no te vea pecar como él peca, hablar como él habla, vestir como él viste. Huye, porque él es terco y contumaz. Él no tiene mi gracia. Él está entregado a sus deseos. Él está entregado a sus pasiones. Él pierde el sueño hasta que no comete un pecado. Él pierde el sueño por pecar. El pecado le llama tanto la atención que es capaz de trasnocharse, contar de llevar a cabo sus fechorías. Ama tanto el pecado que se alimenta de él. Come pan de maldad y bebe vino de violencia. Su estómago lo alimenta con el pecado. Por eso el Señor nos dice, huye. No pienses que ellos van a ser neutrales contigo. No pienses que el mundo es neutral. No pienses que el camino, los distintos caminos que te ofrece el mundo son neutrales. No te quieren como Cristo. Te quieren como ellos. No dejarán de dormir hasta que te hagan caer. No estarán felices, contentos, porque cuando tú eres luz, a ellos les molesta.
porque estás exponiendo lo que para ellos es deleitoso y placentero de una forma pecaminosa. Porque con tu vida le estás diciendo a ellos, estás pecando. Eso no le agrada al Señor. Y eso les inquieta, les molesta. Como eres luz, les impides dormir bien. Y por eso, hasta que no te hagan pecar, no podrán dormir en paz. El Señor nos está advirtiendo de una cosa. El Señor nos está advirtiendo de que la condición, la vida en la que anda el pecador sin la gracia de Cristo, es una vida de continuo de mal en peor, de mal en peor. Es una senda entregada hacia el pecado. Es una senda depravada hacia el mal. Esto es lo que conocemos, chicos, en teología como la depravación radical del hombre. Esta condición que nos describe aquí Proverbios de esta persona que come pan de maldad y bebe vino de violencia, que no puede dormir al menos hasta que peque. Eso, chicos, es la condición que heredamos todos nosotros desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios. Esa es, amigos y amigas, la condición de toda persona que está apartada de la gloria de Cristo Jesús. Y esa era la condición en la que estábamos tú y yo. Cuando yo aprendí de esta verdad, que el Señor la trajo a luz a mi corazón, yo no me cansaba como de recordar, con razón yo viví así, Señor. Wow, Señor, así era mi vida. Yo recuerdo que yo era capaz de hacerme el que estaba dormido para que mi padre y mi madre se durmieran y yo así poder luego escaparme para hacer mi pecado. ¿Ves? Se cumple clarito. No duermen hasta que no son felices, no están quietos, no está en paz al menos hasta que satisfaga su cuerpo pecaminoso. Recuerdo que yo esperaba que todos durmieran, mi hermano durmiera, para yo luego a escondidas irme a ver pornografía y satisfacer mis deseos pecaminosos. ¿Por qué? Porque comen pan de maldad y beben vino de violencia. No están quietos, no pueden. Nadie puede gobernar su pecado. Nadie tiene dominio sobre sí mismo si no está en Cristo Jesús. Nadie. Y eso es a lo que nos advierte el Señor aquí, nos exhorta. Por eso, anteriormente, evita el camino del pecador. Huye de él, de su consejo, de sus enseñanzas, de su sabiduría según este mundo, porque te va a hacer caer. Terco, él desea verte pecar. Terco, él está cegado. Ni siquiera él se entera con lo que tropieza, porque su camino es como las tinieblas. Pero mi pregunta es, ¿habrán personas todavía aquí de esta manera como Dios las describe entre nosotros? Yo te quiero hacer algunas preguntas. ¿Qué te inquieta? ¿Qué llama tu atención? ¿De qué tienes hambre y deseo? ¿De qué anhelas satisfacer tu estómago? ¿Qué te roba el sueño? ¿Te has trasnochado por pecar? ¿Qué has hecho para llegar a satisfacer tus deseos pecaminosos? ¿De qué anhelas alimentarte? ¿De la palabra del Señor o del pecado? Porque si Dios te está describiendo aquí, déjame decirte, tengo buenas noticias para ti. Yo era así también. John Jairo era así también. Denise era así también. Y todos los que ahora estamos en Cristo Jesús, éramos así también. Esclavos al pecado, haciendo de continuo el mal. Y ahora somos lo que somos no por nuestra fuerza, no por nuestra sabiduría, sino que se nos ofreció a Cristo crucificado. Y yo te ofrezco a ese Cristo hoy a ti. Él te hace libre. Él te da un nuevo corazón. Él te liberta de la esclavitud del pecado.
Si te humillas a Él hoy en arrepentimiento y fe y le entregas tu corazón al Señor Jesucristo, Él te redime, Él te lava, Él te purifica, Él te santifica. Ve a Él. Si esa es tu condición, si esa es tu manera de andar, si te ves con las manos atadas, si no puedes más y sabes que no puedes vivir de esa manera, pero no puedes evitarlo, necesitas a Cristo, deja de luchar en tus fuerzas, humíllate ante el Señor, humilla tu corazón ante Cristo Jesús para que tengas vida y la tengas en abundancia. Y para finalizar, el punto número 6. El camino resplandeciente del justo. Porque el pecador va de mal en peor. El pecador va deteriorándose poco a poco. Pero el justo va de gloria en gloria. El justo se santifica más y más. Versículo 18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando hasta que el día es perfecto. A diferencia de la vida del impío, que va de mal en peor, que es terco, que es contumaz, que es tenaz, que se mantiene en una vida pecaminosa, que persevera en hacer el mal. El justo va de gloria en gloria. El justo vive una vida, anda por sendas, anda en un estilo de vida que es como la luz de la aurora, que es como la luz en el amanecer. Se va poniendo de rojiza a más brillosa hasta que plenamente alumbra todo, hasta que plenamente sale el sol, hasta que plenamente todo lo destella. Así es la vida del que está en Cristo Jesús. Va creciendo en santidad, en sabiduría, va creciendo en piedad, va creciendo en carácter, va buscando más y más del Señor. Habla cada día más santificado, piensa cada día más santificado, desea cada día más la justicia de Dios, más la bondad de Dios, más la voluntad de Dios. Cada vez es menos el Él y más el Cristo en Él. Es cada vez mengua Él y cada vez Cristo crece más. Así es la vida del justo, como la aurora que va resplandeciendo hasta que llega ahí, sale el sol completamente. Así va nuestra vida por la obra de Dios en nosotros, de santificación en santificación. Como dice Job 17:9, sin embargo el justo se mantendrá en su camino y el de manos limpias más y más se fortalecerá. ¿Ves? El justo se mantiene en su camino y el que ya ha sido limpiado quiere limpiarse más, quiere ser más limpiado. Señor, todavía hay orgullo en mí. Señor, todavía se me van los ojos con las mujeres sensuales. Señor, todavía tengo un problema con la sinceridad. Todavía, Señor, tengo esta lucha. Señor, quiero ser más limpio. Yo sé que me has limpiado. Yo sé que ya no soy el mismo de hace 7, 11 años atrás. Pero yo sé que todavía me tengo que limpiar más, Señor. Yo quiero permanecer en Cristo, yo quiero estar en Cristo, yo quiero ser de Él, yo quiero permanecer con Él. Yo no quiero otra cosa, Señor, yo no quiero el mundo. A mí no me despegues del Señor Jesús. Por eso yo sé que me tengo que limpiar más, purificar más. Por eso yo sé que esa es tu voluntad para conmigo en Cristo Jesús. Ser santo como tú eres santo. Que yo camine en obediencia, que yo camine en santidad. Mira lo que dice 2 Corintios 3:18. Pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, porque como por el Señor, el Espíritu. Mira cómo dice Pablo que el pueblo de Dios está siendo ¿qué? Transformado. Nosotros todos como con el rostro descubierto, como viendo la misma gloria de Dios a través de la predicación de su santa palabra. Nosotros estamos así con la gloria de Dios y nuestro rostro completamente descubierto. La gloria de Dios está cada vez más reflejando en nosotros. Así como se reflejaba en Moisés, cuando pasó 40 días con el Señor, bajó. ¿Qué hizo el pueblo?
Moisés, tu rostro brilla. Claro, estoy con el Señor de gloria. Pasó 40 días, 40 noches mirándole, contemplándole. La imagen del Dios Todopoderoso y Santo se comenzó a reflejar en Moisés. Pero nosotros ahora tenemos un mejor ministerio, un mejor pacto, porque la gloria de Moisés, ¿sabe lo que pasó? Después de que él descendió, comenzó a dejar de brillar su rostro. Comenzó brillando y cuando descendió, comenzó a desaparecer el brillo. Pero tú sabes lo que dice la Escritura de nosotros, que es lo contrario. En este nuevo pacto en el que estamos, en este nuevo ministerio que corresponde a nuestro Señor Jesucristo, nuestro rostro brilla más y más. En lugar de dejar de brillar, el rostro del creyente brilla más y más. Se santifica más y más. Es más, Moisés se tuvo que poner un velo. Nosotros estamos ahora con el rostro completamente descubierto, porque ese velo Cristo lo rompió. Ahora ya no vemos borrosamente. Cuando Moisés tenía ese velo, veía borroso. Es decir, él veía gloria de Dios, pero de una forma borrosa. Ahora nosotros no, ese velo fue quitado. Vemos plenamente la gloria de Dios en Cristo Jesús por su palabra. Por eso no me puedes decir que eres de Cristo Jesús y vives esclavo al pecado. No puede ser. Mira esta gloriosa verdad. Es como si el Señor, por su Espíritu, nos santifica más y más, más y más. Así es la vida, así es el camino, así es la senda del justo. Se va cada día más contemplando, más y más perfectamente, más y más perfectamente. Ahora la gran pregunta es esta, chicos. ¿Quién es justo? La gran pregunta para cerrar este tiempo y este sermón. ¿Quién es justo? ¿Quién es el que ha sido justificado? ¿A qué se refiere Dios con el justo? ¿Acaso yo soy justo? ¿Se refiere a que es una buena persona? ¿Se refiere a que es alguien que nunca peca? ¿Se refiere a que es alguien que siempre se porta bien? ¿A qué se refiere el Señor cuando dice, el justo vive de esta manera? ¿Quién es el justo? Todo aquel que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, ese ha sido justificado. Todo aquel que ha confiado en el Señor, todo aquel que ha confiado en el Mesías, todo aquel que ha creído que Cristo tomó su lugar en la cruz y pagó el precio por sus pecados, ese es el justo. El justo es aquel que desea, anhela y vive conforme a la voluntad de Dios. Por una cosa, porque ya Dios lo justificó por medio de la fe y solo por la fe. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Ves cómo vive el justo? Por fe. La fe lo justificó. O como dice Santiago, capítulo 2, versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Ves? ¿Y Abraham qué hizo? ¿Creyó a quién? A Dios. ¿Y qué pasó por creer en Dios? Le fue contado por justicia. Justo, declarado inocente. A Dios le plació que al pecador que pone su fe en el Señor Jesucristo, eso fuese suficiente para que ahora Él nos exonere de toda culpa, nos libre de todo pecado y nos dé la rectitud y la perfección de Jesucristo a nuestro favor. La justificación nuestra no es como la Iglesia Católica la enseña. La justificación nuestra es una declaración de Dios. Dios dice, oh mira, ese pecador ha creído en mi hijo unigénito. Ha confiado en que solamente por mi hijo unigénito él puede tener entrada a mi presencia. Él se reconoció pecador, miserable, pero él aceptó que mi hijo, con su sangre derramada, pagó toda su deuda. Te declaro libre, inocente, ya no tienes cargo más en contra tuya. Ahora eres mi amigo, como Abraham fue amigo del Señor. Ese es el justo.
ese que no hizo nada, sino nada más poner su esperanza y confianza en el Señor Jesús, pero que incluso el poner su esperanza y su fe en el Señor Jesús es un don de Dios. Es decir, la salvación que Dios nos da, su justificación, es un completo regalo que Él nos da por pura gracia. Por la gracia de Dios, por medio de la fe, hemos sido justificados. Todos los que hemos confiado por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y como consecuencia de eso, esos que han sido declarados libres de culpa, comienzan ahora una vida de santidad y de santificación, que es como una aurora que va creciendo hasta que llega y resplandece completamente, pues ya sale todo, hasta que lleguemos a nuestro Señor Jesucristo. Hoy se te ha predicado una vez más el camino de la vida y el camino de la muerte. Escoge el camino de la vida, escoge la sabiduría de Dios, escoge al Señor Jesús. Arrepiéntete y cree en Él para que tengas vida y la tengas en abundancia. Vamos a orar, sí. Padre, gracias te damos por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a atesorar, Señor, tu palabra en nuestro corazón, a meditar en tu palabra, Señor, a poner por obra estos 6 puntos, Señor, de la gloria, a vivirlo, a oír tu palabra, a prestar atención a tus dichos, a que sea por usted, por su Espíritu, introduciéndonos en caminos de rectitud, a que sea usted ayudándonos a aferrarnos a la sabiduría, a aferrarnos al entendimiento, porque ella es nuestra vida, Señor. A que sea usted haciéndonos humildes, a temerle a usted para evitar el camino del pecador, para huir de las sendas del impío. Y que sea usted, Señor, cada día más recordándonos que por la fe y solo por la fe en Cristo Jesús, aparte de las obras, usted ya nos justificó. Y por eso, Señor, vivimos una nueva vida en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Siga levantando usted sabios para su gloria. Es lo que te pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén, Señor. Amén.